Hola, ¿qué tal? Esto es una exposición para la materia de Derecho Internacional Privado del grupo de 6E y el tema que nos referiremos es el derecho a la nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros. Bueno, en el capítulo primero, que es la introducción al derecho internacional privado, presenta un servidor, José Guadalupe Lázaro, para profesor Leonardo Martínez Jiménez, el encargado de la materia. Y bueno, empezamos con el contenido del derecho internacional privado. Pues más que nada, antes de pasar a esto, el derecho, pues como bien sabemos, es un conjunto de normas que regulan la conducta humana. Y pues internacional, pues regula las relaciones de individuos que extienden su actividad fuera de sus fronteras. Y lo que sería la parte privada se refiere a las personas implicadas en una relación jurídica. ¿Qué es el derecho internacional privado en sí? Se configura como el conjunto de normas y principios que cada ordenamiento particular establece para dotar de una regulación especial a los supuestos de tráfico externo. Bueno, como objeto de estudio, pues Calvo y Carrascosa nos menciona que la disciplina jurídica, que es el conjunto de las relaciones sociales y que éstas regulan. En esta introducción que nos menciona Pérez Nieto, que el contenido de los programas de estudio varía según los temas que en cada país, universidad o centro de enseñanza se establecen en el currículo correspondiente. Bueno, la diversidad tiene como base diferentes criterios. También nos menciona en el libro que en Inglaterra y Estados Unidos el derecho internacional privado se reduce al estudio de los métodos de los conflictos, tanto de competencia judicial como de leyes. Este último país, los casos de derecho internacional privado son muy frecuentes, pues debido a que cada estado de la Unión Americana tiene sus propias leyes y la diversidad de ellas los obliga a buscar soluciones como es la jurisprudencia y la doctrina, que en ese país son muy ricas en conceptos. Estados Unidos de América ha participado de manera relevante en la discusión de convenciones internacionales de derecho. Siguiendo en esto, las escuelas italianas en sus programas de estudio están centradas casi exclusivamente en el estudio de los conflictos de leyes y jurisdicciones. Además de ellos, en Alemania suelen incluirse dos temas complementarios, que es el derecho a la nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros. Bueno, siguiendo esta temática complementaria, es desarrollada con más amplitud por la doctrina francesa. Parte del principio de que la capacidad de las personas se rigen por la ley de su nacionalidad. Bueno, más que nada es importante definir previamente quiénes son nacionales y quiénes son extranjeros para determinar qué ley es aplicable en cada caso. Para nuestra ¿qué es la nacionalidad? Para Fernando Serrano, el concepto de nacionalidad es uno de los sustentos de todo orden jurídico y constitucional, pues en él se refleja la conciencia de un Estado, la idea que se tiene de sí mismo y es la medida de su apertura al exterior y de su introspección dentro de su propia cultura. Refleja el sentimiento de pertenencia a un grupo, su facilidad o dificultad para admitir nuevos miembros en su entorno. El autor que venimos manejando para la clase, que es de Leonel Pérez Nieto, nos menciona que el derecho a la nacionalidad tiene por objeto estudiar la relación de una persona en razón del vínculo político y jurídico que la integra a la población constitutiva de un Estado. Pues bien,
En nuestra constitución política, para adquirir la nacionalidad, en el artículo 30 nos menciona dos apartados. En el apartado A, que nos menciona sobre todas las condiciones para ser de nacionalidad mexicana mediante el nacimiento. Y en el apartado B, que es cómo se adquiere la nacionalidad mexicana por medio de la naturalización. Bueno, siguiendo esto, la condición jurídica de los extranjeros. Su propósito es determinar cuáles son las normas que regulan el ingreso y la permanencia de los extranjeros en México y en su caso de su expulsión. En el artículo 37, en el apartado B, nos menciona que la pérdida de la nacionalidad se da por dos casos: por la adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera y por residir 5 años continuos en el extranjero. Bueno, más que nada, ¿quiénes son las personas extranjeras? Igual, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 33, nos dice que las personas extranjeras son las que no poseen las calidades determinadas en el artículo 30, que les acabo de mencionar, hace un momento. Sin embargo, estos extranjeros gozarán de los derechos humanos y las garantías que ofrece la Constitución y los derechos humanos que pues todo el mundo debería conocer. Bueno, siguiendo la temática de la introducción al derecho internacional privado, la situación actual de las relaciones jurídicas privadas e internacionales se puede diferenciar en dos grandes ámbitos, que sería el de las personas y las relaciones familiares en el orden que sistematiza el derecho civil, y el de las relaciones vinculadas al comercio internacional. Pues bien, las personas y las relaciones familiares comprenden las relacionadas con elementos extranjeros y su regulación desde la capacidad y el estado civil de las personas. Pues bien, aquí en México las conocemos como, y en todo código civil de otros estados o países, pues está el matrimonio, la filiación, el divorcio, pasando al derecho sucesorio, llegando hasta la adopción, la patria potestad y la tutela. Pues bien, también se incluye temas que por su actualidad e importancia ha sido objeto de regulación internacional, como las obligaciones alimentarias, la sustracción de menores. En la regulación internacional de la persona y su familia se ha incrementado en la medida que aumentan los desplazamientos entre países por razones de trabajo o refugio político. Cabe aclarar que no obstante este incremento en el tránsito de las personas, como por ejemplo los migrantes de México hacia Estados Unidos, ahora más que nada se tienen que respetar los derechos humanos. Otros problemas contemporáneos que han sido regulados y tienen un impacto en el derecho internacional privado es el cambio de sexo y el matrimonio parental y su regulación en el ámbito internacional. Los efectos jurídicos pues son beneficiosos para estas personas. El de las relaciones vinculadas al comercio internacional menciona el autor que son los procesos de globalización. Pues más que nada hoy en día el impulso al comercio internacional se ha acelerado gracias a los avances tecnológicos en los campos de transporte y las telecomunicaciones. La interdependencia es el resultado de esto. Mediante este concepto se trata la conexión de las economías nacionales. Es tal que lo que sucede en una repercute en mayor o menor medida en las demás. En esto podemos mencionar las crisis económicas. Ahora con este
Con esta contingencia del COVID-19, el petróleo ha sufrido una depreciación y eso repercute a nivel mundial, no solo aquí en México. Pues ha servido para la vinculación de las economías, el comercio internacional, ha habido acuerdos de libre comercio. Bueno, la uniformidad normativa es un medio para la solución de problemas que presenta el tráfico jurídico internacional y que es susceptible de ser estudiado por el derecho internacional privado, como se verá en capítulos posteriores a esta introducción. Pues en materia de personas y derechos de familia, la evolución de los derechos humanos en escala internacional ha traído la se asimila pues los extranjeros a los nacionales, y pues es lo que podríamos comentar referente a la introducción del derecho internacional privado, que sería sobre el derecho a la nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros, que en resumen se es nacional cuando se tiene la pertenencia hacia un estado. Y cómo se adquiere la nacionalidad, pues en nuestro país, en el artículo 30, como les mencionaba, se adquiere por dos maneras: por nacimiento y por naturalización. Y la condición jurídica de los extranjeros, pues hay una parte en donde pues ellos no poseen la calidad de ser mexicano. Sin embargo, gozarán de los derechos humanos y las garantías que se ofrecen en nuestra Constitución. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.